Hay mujeres que avanzan por la vida sin rodearse de grandes grupos, sin coleccionar amistades, ni pertenecer a círculos sociales amplios, y aún así, cuando entran a un lugar, algo cambia. Su presencia se siente, no necesitan hablar fuerte ni llamar la atención para ser notadas. Y casi nadie se detiene a preguntarse qué hay detrás de ese tipo de energía tan poco común. Desde la psicología profunda, Carl Jung explicaba que cuando un mismo patrón aparece en personas muy distintas entre sí, no es coincidencia, es la manifestación de un rasgo interno que opera a nivel inconsciente, silencioso, pero poderoso. Durante mucho tiempo, se ha repetido la idea de que tener pocas amigas es sinónimo de aislamiento, dificultad social o carencia emocional. Sin embargo, cuando se observa este fenómeno desde una mirada más profunda, la narrativa cambia por completo. Muchas de estas mujeres no están desconectadas del mundo, sino alineadas con algo que la cultura moderna, obsesionada con la validación externa, no sabe interpretar con facilidad. Poseen una brújula interna clara, una sensación de dirección personal que no depende de la aprobación ajena ni del aplauso colectivo. Este rasgo genera contraste, y el contraste siempre llama la atención. Mientras muchas personas ajustan su personalidad para encajar, adaptan su forma de pensar o sentir para no quedar fuera, estas mujeres sostienen su esencia sin pedir permiso. No se diluyen en el grupo para sentirse completas. Y cuando una persona no necesita perderse en el colectivo para sentirse entera, su presencia adquiere densidad emocional, coherencia interna y una fuerza psicológica que se percibe incluso en el silencio. Aquí es donde vale la pena detenerse y explorar las características que dan forma a este tipo de personalidad poco común. Son comportamientos que quizá ya reconozcas en ti, pero que durante años pudieron haberte hecho sentir diferente o fuera de lugar. Cuando los comprendes desde otra perspectiva, ocurre algo importante. Dejas de verlos como defectos y empiezas a entender que caminar con pocas personas al lado puede ser una elección natural, no una consecuencia emocional negativa. La primera gran característica es una independencia emocional superior al promedio. Y no se trata de frialdad ni de distancia afectiva. Es la capacidad de sostener la propia experiencia interna sin necesitar una validación constante del entorno. Desde la psicología esto indica un yo bien estructurado, con capacidad de autorregulación emocional, capaz de procesar lo que siente sin depender todo el tiempo del reflejo que otros le devuelven. En la vida diaria, esta independencia se manifiesta de formas muy concretas. Sentirse cómoda al salir sola, tomar decisiones sin consultar a todo el mundo o cerrar vínculos que desgastan emocionalmente, incluso cuando eso implica quedarse con menos personas alrededor. Mientras algunas huyen del silencio y llenan cada espacio con ruido o compañía, estas mujeres entienden que la soledad puede ser un territorio fértil. Es en esos momentos de quietud donde reorganizan sus pensamientos, clarifican emociones y reafirman quiénes son. La diferencia es clara. Una persona emocionalmente dependiente busca compañía para no enfrentarse a sí misma. En cambio, una mujer emocionalmente independiente utiliza su propia presencia como fuente de estabilidad. Diversos estudios sobre autorregulación emocional muestran que quienes toleran el silencio interno desarrollan decisiones más firmes y relaciones más sanas, porque no actúan desde la urgencia ni el vacío. Este rasgo incrementa su magnetismo de forma natural. Practicarlo implica aprender a escuchar la propia voz antes de pedir opiniones externas, crear espacios de pausa donde las verdaderas necesidades puedan emerger sin la interferencia de expectativas ajenas. Con el tiempo, esto construye una sensación interna de madurez que se refleja en la postura, en los límites que se ponen y en las elecciones que se hacen. Es una fuerza discreta, pero evidente para quien sabe observar. Y aquí aparece la segunda característica clave, la observación profunda. Estas mujeres leen los ambientes con una precisión notable, perciben gestos mínimos, cambios sutiles en el tono de voz, incongruencias emocionales que pasan desapercibidas para otros. No porque vivan a la defensiva, sino porque su radar psicológico está activo. Jung
Describía esta capacidad como una sensibilidad especial hacia lo simbólico, hacia aquello que se expresa más allá de las palabras. En lo cotidiano, esta habilidad las lleva a evitar grupos ruidosos, vínculos superficiales o relaciones construidas con prisa. Detectan intenciones antes de que sean verbalizadas, captan detalles que las vuelven selectivas. Mientras muchas personas socializan con facilidad, ellas socializan con precisión, y es justamente esa precisión la que reduce su círculo social, pero aumenta profundamente la calidad de los vínculos que eligen conservar. El contraste se vuelve muy claro cuando observamos conductas más impulsivas. Las personas que se vinculan desde la carencia suelen acumular relaciones frágiles, inestables y poco profundas. En cambio, estas mujeres construyen pocos lazos, pero con una intensidad y coherencia emocional mucho mayor. Desde la psicología, esto refleja un alto nivel de conciencia social y una inteligencia emocional bien desarrollada. No buscan llenar espacios, buscan conexiones que tengan sentido, prefieren profundidad antes que cantidad, y esa elección define por completo la forma de su círculo social. Para llevar esto a la práctica, hay una clave fundamental: aprender a confiar en lo que percibes. Confiar cuando una energía no encaja con la tuya. Confiar cuando alguien transmite inestabilidad emocional, aunque sus palabras digan otra cosa. Confiar cuando un entorno simplemente no te recibe desde el respeto. Tu sensibilidad no es exageración ni debilidad, es una herramienta de orientación interna. Cuando honras esa percepción, empiezas a construir una vida social que protege tu esencia en lugar de desgastarla. La tercera característica es la autonomía de pensamiento. Estas mujeres poseen ideas propias, una visión clara y una forma personal de interpretar la realidad que no necesita respaldo colectivo para existir. No siguen modas con facilidad, porque no se mueven por la necesidad de pertenecer. Jung señalaba que las mentes fuertes suelen sentirse incómodas en entornos demasiado homogéneos, donde pensar distinto es visto como una amenaza. Esta independencia intelectual genera un efecto particular en los demás. Algunas personas se sienten intimidadas por la claridad y coherencia interna que ellas proyectan. La autonomía mental incomoda a quienes dependen del consenso para sentirse seguros. Mientras muchos grupos funcionan bajo una lógica de sincronía obligatoria, estas mujeres se guían por su estructura interna. Esto las aleja de círculos donde se exige pensar igual y al mismo tiempo fortalece su autenticidad natural. Para vivir esta autonomía de manera sana, es necesario permitirse sostener las propias ideas, incluso cuando difieran del grupo. No se trata de ir en contra por llevar la contraria, sino de habitar la propia identidad. Cuando aceptas tu manera de razonar, descubres algo importante. Las conexiones verdaderas no te piden que abandones tu pensamiento. Al contrario, se construyen porque mantienes tu integridad interna. La cuarta característica es la capacidad de preservarse sin cerrar el corazón. Este equilibrio es poco común. Son mujeres que saben decir no antes de llegar al desgaste, que establecen límites antes de que alguien invada su paz, y que reconocen con claridad cuando una relación deja de nutrir y empieza a consumir. Su instinto de autoprotección no es impulsivo, es refinado y consciente. Muchas personas confunden esta actitud con frialdad, pero ocurre lo opuesto. Este comportamiento nace de una comprensión profunda de los propios límites emocionales. Jung afirmaba que la psique siempre busca organizarse hacia el equilibrio. Cuando alguien reconoce hasta dónde puede dar sin romperse, esa organización interna se refleja en decisiones sociales mucho más cuidadosas. En la vida cotidiana, esto se manifiesta cuando una mujer decide tomar distancia de personas que viven en el drama constante, que evitan el diálogo maduro o que sostienen una competencia silenciosa. Ella no entra en ese juego, no se desgasta intentando demostrar su valor, ni pelea por espacios donde la energía es inestable. Esta claridad, de forma natural, reduce la cantidad de amistades, pero eleva enormemente su calidad. La comparación es sencilla. Algunas personas toleran vínculos dañinos por miedo a quedarse solas. Estas mujeres se alejan por respeto hacia sí mismas. No es frialdad, es un cambio de eje emocional. La preservación no levanta muros,
crea fronteras. Y las fronteras funcionan como puertas. Solo se abren para quien sabe llegar con cuidado. Eso filtra y selecciona amistades reales. Para vivir esta característica día a día, es fundamental observar cómo responde tu energía cerca de ciertas personas. Cuando notas que una conversación se siente como una exigencia disfrazada, cuando percibes que estás cargando emociones que no te corresponden, ese es el momento de dar un paso atrás. Preservarte no es rechazar a los demás, es un acto de madurez emocional. La quinta característica es una fortaleza interna silenciosa, de esas que no necesitan exhibirse para ser reconocidas. Jung se refería a este tipo de presencia como profundidad psíquica. Son mujeres con un mundo interior rico, reflexivo y emocionalmente intenso. Esa vida interna sólida genera un brillo sereno, un magnetismo natural que no depende del desempeño social ni de la necesidad de destacar. Esta forma de fortaleza es tan poco común que suele malinterpretarse. Algunas personas la confunden con timidez, otras con distancia emocional. Sin embargo, quien observa con atención percibe que no es ausencia, sino densidad emocional. Es una energía que transmite respeto sin imponerse, una firmeza que no necesita dureza para sostenerse. Es madurez emocional, expresándose de manera sutil, pero contundente. En lo cotidiano, esta fuerza se manifiesta cuando una mujer conserva el enfoque, incluso en entornos caóticos, cuando escucha con atención en lugar de hablar de más, cuando responde con equilibrio ante provocaciones y mantiene la compostura aun cuando el ambiente invita a reaccionar de forma impulsiva. Solo quien ha desarrollado una vida interna robusta puede sostener ese nivel de presencia sin perderse a sí misma. El contraste se vuelve evidente al compararlo con personas que reaccionan de forma desmedida ante cualquier frustración o que necesitan atención constante para sentirse valiosas. Estas mujeres no buscan aplausos ni se esconden, simplemente existen con firmeza. Y en un mundo acelerado, ruidoso y saturado de estímulos, esa forma de estar se vuelve extraordinariamente rara. Para fortalecer esta cualidad en el día a día, es clave crear espacios de pausa, reflexión y silencio consciente. Permítete madurar tus ideas antes de expresarlas. Aprende a sostener tu postura, incluso cuando no hay acuerdo externo. Construye estabilidad emocional a través de elecciones conscientes, una y otra vez. La fuerza interna no aparece de golpe, se forma mediante la repetición de decisiones calmadas y coherentes. Y cuando unimos todos estos rasgos, independencia emocional, observación profunda, autonomía de pensamiento, capacidad de preservación y fortaleza interna, emerge un patrón muy claro. No se trata de mujeres que carecen de amistades por dificultad social, son mujeres que eligen pocos vínculos porque solo conectan con quienes resuenan en la misma frecuencia emocional. Y aquí llegamos al punto más profundo del tema, la característica que funciona como eje central, la que integra todas las anteriores y explica por qué estos perfiles caminan con círculos más reducidos. Esta característica es el sentido de verdad interior, una brújula emocional que señala lo que es auténtico, no lo que resulta conveniente. Este sentido interno les impide fingir interés donde no lo hay, permanecer en relaciones superficiales o adaptarse a dinámicas sociales vacías. No participan en vínculos por compromiso ni por comodidad. Viven guiadas por la autenticidad emocional y esa coherencia reduce de forma natural su círculo social. Jung afirmaba que cuando una persona empieza a honrar lo que realmente siente, se libera del peso de las expectativas colectivas. Estas mujeres encarnan esa libertad, la capacidad de ser completas sin pedir permiso. Y esa autenticidad genera una energía tan honesta que no todos están preparados para sostenerla. Por eso, pocas personas permanecen. La diferencia es clara. Algunas mantienen amistades para evitar sentirse fuera de lugar. Estas mujeres, en cambio, conservan solo relaciones que poseen un significado profundo. Es como si afirmaran internamente, prefiero 2 conexiones reales a 10 vínculos sostenidos por la apariencia. Esta postura puede parecer extrema para algunos, pero en realidad es coherencia emocional.
Para vivir esta autenticidad de manera consciente, vale la pena hacerse preguntas clave. ¿Esta relación me nutre o me agota? ¿Esta persona suma o drena? ¿Puedo ser yo misma cuando estoy cerca de ella? Las respuestas a estas preguntas siempre indican el camino correcto. Si la respuesta es no, no te quedes. Tu verdad interior necesita espacio para expandirse, para expresarse sin tensión. Y ese espacio solo aparece cuando te permites tomar distancia de lo que no resuena con tu energía. Alejarse no siempre es huir. Muchas veces es un acto de coherencia interna. Aquí el tema se profundiza aún más. La psicología de estas mujeres revela que el poder personal no se construye a partir de tácticas sociales ni de aprobación externa, sino desde la capacidad de sostener las propias emociones con madurez. Lo que atrae, lo que conecta y lo que deja huella no es la cantidad de personas alrededor, sino la calidad de la energía que una persona cultiva dentro de sí. Cuando se comprende esto, ocurre un cambio importante de perspectiva. Tener pocas amigas deja de verse como una carencia y comienza a entenderse como una fortaleza. Significa que sabes quién eres, qué deseas sentir y con quién vale la pena compartir tu presencia. Las relaciones profundas exigen profundidad interna, y no todas las personas están dispuestas o preparadas para ese nivel emocional. Por eso, estas mujeres se vuelven selectivas de manera natural. En el momento en que una mujer reconoce su propio valor emocional, todo a su alrededor empieza a reorganizarse. Cambia la forma en que elige amistades, cambia la manera en que dice sí y, sobre todo, la forma en que se permite decir no. Cambia su postura frente al mundo. Es como si la vida encontrara por fin un ritmo más auténtico, menos caótico y mucho más alineado con sus necesidades reales. Ese alineamiento interno da origen a una presencia que no busca multitudes para validarse. No necesita rodearse de muchas personas para sentir pertenencia. Pertenecerse a sí misma se vuelve suficiente, y es precisamente esa autosuficiencia emocional la que hace que su círculo sea más reducido, pero profundamente significativo. Las conexiones verdaderas nunca se miden por número, se miden por verdad. Al observar este fenómeno desde la psicología profunda, emerge una comprensión clave. Las mujeres con pocas amigas no están aisladas, están eligiendo con conciencia. Y la selectividad es una forma de protección del alma. Jung señalaba que lo que más hiere al ser humano no es la ausencia de vínculos, sino la permanencia en vínculos equivocados. Ellas aprendieron esto a través de la experiencia. Esta comprensión les otorga una ventaja emocional clara. Saben retirarse antes de que una relación se convierta en desgaste. Saben elegir antes de que un entorno se vuelva confuso. Saben observar antes de entregar confianza. Y cada una de estas decisiones va construyendo una madurez que no se enseña con palabras, solo se desarrolla con vivencias, atención y lucidez. Esa madurez también transforma la manera en que son percibidas por los demás. Algunas personas sienten admiración inmediata, otras experimentan incomodidad. Las presencias sólidas generan reacciones intensas, incluso cuando son silenciosas, y es justo ahí donde su estilo social se vuelve tan particular. Impactan los espacios sin esfuerzo, simplemente por lo que son. Su impacto emocional nace del hecho de que no se pierden dentro de los grupos, no se diluyen en expectativas ajenas, ni se moldean para encajar. Su identidad permanece firme. Cuando alguien se acerca, percibe de inmediato que está frente a una persona que no actúa, no manipula y no necesita artificios sociales para ser reconocida. Esa autenticidad tiene un peso real. Las personas genuinas no suplican atención ni compiten por visibilidad. Ocupan su lugar con naturalidad, existen con claridad. No buscan impresionar porque su energía ya comunica lo esencial. De ahí surge esa sensación de profundidad que tantas personas perciben en ellas y no logran explicar con lógica. Este fenómeno también trae una consecuencia inevitable. No todos pueden acompañarlas. Los vínculos superficiales simplemente no se sostienen frente a esa coherencia interna. Las amistades que demandan atención constante no logran sostenerse en su vida. Los vínculos construidos desde la conveniencia se disuelven con el tiempo.
Solo aquellas relaciones que respetan su ritmo emocional encuentran espacio para crecer y eso, de manera natural, reduce su círculo social. Pero lejos de ser una pérdida, esa reducción fortalece su mundo interno. A menor ruido social, mayor claridad emocional. Cuando el entorno se simplifica, la mente se ordena. Con menos distracciones externas, la intuición se vuelve más nítida. Con menos desgaste emocional, aparece espacio para relaciones que realmente nutren. El alma no se expande en el exceso, florece en la autenticidad. Y estas mujeres lo comprenden de forma intuitiva. Lo interesante es que, aunque su círculo sea reducido, suelen construir lazos profundos y duraderos, relaciones que sobreviven al paso del tiempo y a los cambios inevitables de la vida. No son vínculos creados para llenar silencios incómodos, sino para compartir experiencias reales. Se conectan con personas capaces de mirar más allá de la superficie, con quienes reconocen la profundidad y no temen la intensidad emocional. Y aquí hay algo clave. No evitan las relaciones, evitan el desgaste, no evitan a las personas, evitan las máscaras, no evitan el convivio, evitan los espacios donde tendrían que disminuir quiénes son para ser aceptadas. Ese nivel de discernimiento es lo que las vuelve psicológicamente más estables y emocionalmente más coherentes. Si observamos con atención, su vida social es el resultado directo de una valentía interna poco común. Valentía para estar solas cuando es necesario. Valentía para filtrar cuando algo no resuena. Valentía para poner límites cuando una situación los rebasa. Valentía para no suplicar presencia. Valentía para existir sin pedir permiso. Esta fortaleza no surge de la ausencia de miedo, sino de la presencia de conciencia. Ellas conocen el precio de perderse intentando agradar. Reconocen el desgaste de sostener vínculos que no aportan. Han sentido la frustración de invertir energía donde no hay reciprocidad y decidieron vivir de otra manera. Eligieron la coherencia emocional. Por eso, aún teniendo pocas amigas, mantienen relaciones mucho más estables que quienes viven rodeadas de gente. Sus vínculos son elegidos, no heredados. Son conscientes, no automáticos. Se construyen con presencia, no con prisa. Cuando aman, lo hacen con profundidad. Cuando confían, confían de verdad. Y aquí el tema se expande hacia algo más amplio. La psicología de estas mujeres revela una verdad universal. El poder personal no proviene de cuántas personas te rodean, sino de la capacidad de sostener quién eres. El magnetismo no nace del número de voces externas, sino de la firmeza con la que escuchas tu propia voz. Cuando desarrollas esa firmeza, todo cambia. Cambia tu forma de trabajar, de relacionarte, de decidir. Cambia tu postura ante la vida. Dejas de buscar aprobación y comienzas a buscar conexión real. Dejas de aceptar cualquier cosa y empiezas a elegir solo lo que tiene sentido. Dejas de esconderte para encajar y comienzas a existir con solidez. Estas mujeres no son poco comunes por casualidad. Lo son porque tuvieron el valor de mirarse con honestidad, de reconocer sus límites, su sensibilidad, sus patrones y sus necesidades emocionales. Tuvieron la valentía de vivir alineadas con lo que sienten, y esa coherencia genera un brillo interno que resulta imposible de ignorar. Al final, la psicología que las define nos deja una lección clara. La vida no recompensa a quien se dispersa, recompensa a quien se sostiene. No valora a quien acumula personas, sino a quien cultiva la verdad. La vida no premia a quien vive buscando aceptación, premia a quien se sostiene desde la integridad emocional. Pocas amistades, mucha profundidad, menos cantidad, más sentido. Y aquí queda una reflexión importante para ti. ¿Cuál de estas características ya habita en tu interior, aunque se exprese de forma silenciosa? ¿Cuál sientes que podría desarrollarse aún más para fortalecer tu energía y tu presencia en el mundo? Muchas mujeres descubren con el tiempo que nunca fueron demasiado solas, sino demasiado profundas para vínculos superficiales. Tal vez tú seas una de ellas. Tal vez siempre sentiste que no encajabas del todo porque tu forma de sentir, de observar y de vincularte iba más allá de lo común. Cuando una mujer empieza a reconocer estas cualidades en sí misma,
algo se acomoda por dentro. Deja de verse como carencia lo que en realidad es una forma distinta de estar en la vida. Y al comenzar a honrar su verdad interna, las relaciones se transforman, el mundo emocional se ordena y la energía personal empieza a atraer solo aquello que está en sintonía con su esencia. Entonces la vida se vuelve más ligera, más honesta y más completa. Porque cuando vives desde la verdad, ya no necesitas demasiadas personas alrededor. Necesitas sentido. Y eso cambia todo.